Bienvenidos. Mi nombre es Wilson Malagón Hernández, soy oficial retirado de la Policía Nacional con más de 25 años de experiencia en el campo de la seguridad privada. Vamos a tratar el tema de derechos humanos, conocido con la sigla DDHH, y el derecho internacional humanitario, conocido con la sigla DIH. Es importante entender que la Constitución Política de Colombia establece que el Estado tiene como función garantizar la seguridad y la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. En este sentido, debemos entender que la seguridad es un servicio público y que debe respetar la dignidad humana, los derechos de las personas, la Constitución política y la ley. El Estado garantiza la seguridad a través de unos organismos como son la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. Pero también facultó a unos particulares legalmente autorizados y con limitaciones establecidas por la ley para que presten los servicios de vigilancia y seguridad privada. La seguridad privada es un complemento de la actividad del Estado y tiene por objeto la seguridad ordinaria, no el conflicto armado ni la defensa del territorio. Se dirige específicamente a la prevención y disminución de los riesgos. Constitución Política de Colombia y los derechos humanos. Al hablar de la ley y las normas en Colombia, debemos también tener en cuenta que hay una jerarquía entre las leyes y las normas establecidas en nuestro país. Podemos mirarlas como una pirámide, en el cual en la cúspide encontramos un nivel fundamental que está sobre todas las leyes y normas establecidas en Colombia. Aquí tenemos la Constitución Política de Colombia y los tratados de derechos humanos. Después sigue un nivel legal donde encontramos las leyes nacionales, locales y tratados. En la base de la pirámide encontramos las demás normas establecidas como sentencias, contratos, testamentos, todas las actuaciones administrativas que implican al Estado, las entidades del Estado y los particulares. Es así como encontramos que la Constitución Política de Colombia establece unos principios y miramos que Colombia es un Estado social de derecho que prima la supremacía de la Constitución sobre las demás leyes y normas que se rigen en Colombia. Prima los derechos inalienables y el amparo de la familia, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, así como la autodeterminación de los pueblos, los principios del derecho internacional como fundamento de las relaciones internacionales. Teniendo en cuenta el preámbulo tratado en las anteriores ayudas, ahora sí vamos a mirar y establecer qué son los derechos humanos y la importancia que tienen en el campo de la vigilancia y seguridad privada. Los derechos humanos son las libertades, facultades y garantías inherentes al ser humano, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, sin las cuales una persona no podría vivir con dignidad. Ahora nos vamos a referir a las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, porque todos los individuos poseen los mismos derechos, sin distingo de religión, raza, edad, sexo o condición social. Son inherentes porque nacen con la persona misma y no son resultado de actos de autoridad, es decir, que su origen no es el Estado o las leyes o los decretos o los títulos. Son indispensables porque sin ellos las personas no pueden subsistir dignamente como seres humanos dentro de una sociedad. Son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación. Son intransmisibles porque un individuo no puede ceder sus derechos a otro sujeto, e irrenunciables. Nadie tiene el permiso para rechazar sus derechos básicos. Son obligatorios
porque imponen una drástica obligación a todas las personas y al Estado de respetarlos y hacerlos cumplir. Son limitados, porque terminan donde comienzan los derechos de los demás. Son integrales. Todos los derechos son fundamentales porque no existe diferencia ni importancia entre ellos. Son irrevocables porque no pueden ser abolidos. Y son inalienables porque son considerados como fundamentales, los cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona. Ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman parte de la esencia de la persona. Los derechos humanos son derechos inalienables. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? Los derechos humanos se clasifican en derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Los derechos de la primera generación incluyen los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de los derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Así podemos ver derechos de primera generación como es el derecho a la vida, a la protección contra la tortura, contra la detención o el destierro, a la presunción de inocencia, a la libertad de circulación, al derecho de asilo, a una nacionalidad, a casarse y a tener una familia, el derecho a la propiedad y a la libertad de pensamiento. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos de tipo colectivo, sociales, económicos y culturales. Constituyen una obligación del Estado y son de satisfacción progresiva. Su objetivo es la mejora de las condiciones de vida, salud, educación, trabajo digno, integración a la vida cultural. Como ejemplos de derechos de segunda generación, encontramos el derecho a la seguridad social, a la remuneración, al descanso, a fundar un sindicato, derecho de autor, a la educación, a la vida cultural, a la maternidad, a igual salario por igual trabajo. Los derechos humanos de tercera generación son los llamados derechos del pueblo o de solidaridad, porque surgen como una respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones y los distintos grupos que la integran. Hace referencia a tres tipos de bienes: paz, desarrollo y medio ambiente. Es así como encontramos el derecho a la paz, a un medio ambiente sano, derecho al desarrollo, derecho a la solidaridad, derecho a la felicidad, a la cooperación internacional y regional, a la independencia económica y política, al uso de los avances de las ciencias y la tecnología. Teniendo en cuenta lo descrito en el desarrollo de este curso, tenemos que tener en cuenta que el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, especialmente de todos los organismos que prestan los servicios de seguridad, como es la policía, el ejército, la armada y la fuerza aérea. Por eso, también se hace extensivo a los particulares que prestan los servicios de vigilancia y seguridad privada. Otro tema muy importante que vamos a desarrollar es el Derecho Internacional Humanitario o DIH. Y para eso vamos a preguntarnos qué es el Derecho Internacional Humanitario. Es el derecho de los conflictos armados que se conoce con la sigla DICA o Derecho de la Guerra. Es un conjunto de normas que en tiempos de guerra protegen a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo. Y su principal objetivo es el alivio del sufrimiento de las víctimas y la protección de estas y de los bienes esenciales para su supervivencia. Colombia hace parte de los países que han firmado el Tratado del Derecho Internacional Humanitario. Y es claro, pues vivimos en conflicto, un conflicto interno armado, y por concerniente es necesario que todos los organismos que prestan seguridad, tanto aquellos que están adscritos a la fuerza pública como a los particulares que prestan la vigilancia y seguridad privada, la obligación de respetarlos. ¿Qué busca el derecho internacional humanitario? Trata de limitar los efectos
de los conflictos armados, el uso de métodos de guerra y el empleo de los medios utilizados en los enfrentamientos. También protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates. ¿Qué prohíbe el derecho internacional humanitario? Matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate. También prohíbe la toma de rehenes y los actos de terrorismo. Prohíbe los atentados contra la dignidad de las personas, en especial los tratos humillantes, la violación y la prostitución forzada. Prohíbe cualquier tema relacionado con la esclavitud, las minas antipersona, los tratos crueles como la tortura, las mutilaciones y los castigos corporales. ¿A quién protege el derecho internacional humanitario? Protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal médico y religioso. También los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como las cosechas, los alimentos, las zonas agrícolas, el ganado y las reservas e instalaciones de agua. Pretende distinguir entre los objetivos militares y los civiles. Solo pueden atacarse los objetivos militares. Recoger y asistir a los heridos, los enfermos, los náufragos, sin discriminación alguna. Tratar con humanidad el adversario que se rinde o es capturado, así como los prisioneros o detenidos. No deben ser atacados o maltratados. No atacar al personal médico o sanitario ni sus instalaciones y permiten llevar a cabo su trabajo. No poner trabas al personal de Cruz Roja en el desempeño de sus funciones. No causar sufrimientos o daños excesivos. Y en síntesis, respetar a los civiles y sus bienes. Teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, debemos identificar las diferencias que existen entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es así como identificamos que los derechos humanos se aplican en todo momento y en todo lugar con el fin de proteger a las personas. El derecho internacional humanitario se aplica solo en tiempos de conflicto armado, internacional o interno. La Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es ese organismo que fue creado como aparato judicial internacional de carácter permanente, encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por todos los individuos en contra del derecho internacional humanitario. Su sede se encuentra ubicada en La Haya y desde allí ya ha empezado a aplicarse y a investigarse sobre todo aquellas personas que tuvieron que ver con el holocausto nazi ocurrido contra el pueblo judío. También han ido a parar muchos dictadores de algunos países que han cometido crímenes de lesa humanidad.